Vamos a ir directo con la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, por favor. Padre, gracias por este tiempo, por abrir tu corazón de esta manera y permitirnos descubrirlo en tu palabra. Te rogamos, por favor, que derrames muchísima gracia y que nos enseñes como un Padre amoroso que eres, que nos tomes de la mano como tus hijos que somos y nos permitas profundizar, descubrir cuánto nos amas y también que enciendas el lugar oscuro del corazón para que haya abundancia de vida en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy es la cuarta sesión consecutiva que estudiamos acerca de la vida del rey Ezequías de Judá. Realmente en este momento ya hacer la división entre Judá e Israel pues ha perdido sentido, puesto que ya Israel no está. Israel ha sido llevado en cautiverio. Eso lo vamos a recuperar cuando regresemos al libro de Segunda de Reyes. Pero por ahora vamos a continuar estudiando la vida del rey Ezequías y la enseñanza, pues la hemos titulado La verdad detrás del sufrimiento. La aflicción tiene un propósito, no es oculta delante de la vista de Dios. Y esta es la parte 4 de esa enseñanza. Quiero contarles a manera introductoria que quizás se han dado ya ustedes cuenta que en el mundo hay semáforos rojos. Recuerdo una mañana, hace quizás más de 20 años inclusive, que una mañana de domingo estábamos, Katia y yo, pues apenas iba a la madrugada a empezar a tomar sus colores y de repente escuchamos el ruido de un vehículo que iba muy rápido y empezó a deslizar por los sonidos de sus neumáticos. Pudimos suponer que iba sumamente rápido. Empezó a deslizarse y luego un gran golpe, casi como una explosión. Inmediatamente después de la explosión, el sonido de la bocina pegado durante varios minutos. Pues ya no podíamos dormir después de ese sonido y luego en las noticias descubrimos que un joven estaba estrenando un Jaguar y quiso probar cuál era la máxima velocidad a la que podía llegar sin perder el control y lo descubrió. Efectivamente se estrelló contra una parte del peaje, estoy hablando en San José, Costa Rica, similar al peaje que está aquí por Costa del Este, una recta, y perdió el control, iba a más de 200 kilómetros por hora y el sonido fue él cuando estaba prensado en el carro pidiendo ayuda y se mantuvo sonando durante varios minutos. Hay semáforos rojos en la vida. Recuerdo también el caso de un hombre muy inteligente, profesor catedrático de la universidad donde yo me gradué, un hombre con una muy bonita familia, nivel de doctorado en sus estudios, muy simpático y letrado, que fue durante un periodo de su vida ignorando las señales de velocidad máxima que estaban al lado de la carretera de su vida y se fue involucrando con una de sus estudiantes, sin entender en qué momento perdió el control también del vehículo de su vida y en alguno de estos paseos o giras de estudio, pues no pudo detener sus pasiones, ni la muchacha tampoco, y el ambiente estuvo preparado para la caída, y esta caída de una sola noche lo hizo perder a él un matrimonio de más de 20 años con una mujer increíble, y sus 2 hijas, entrando apenas a la adolescencia, descubrir que su papá ya no era el príncipe azul que habían pensado. Esto pues produjo un gran quebranto, inmediatamente un divorcio, y dio al traste con la vida de este hombre porque se consumió en una depresión inicialmente y después su salud empezó a atacar al punto en que terminó prácticamente en la calle y muriendo de un terrible cáncer menos de 3 años después. En la vida hay semáforos rojos que debemos saber leer e interpretar.
El mundo está lleno de señales. Y el deber de las personas que nos aman es enseñarnos a distinguir entre el color rojo y el color verde. Ese es el deber de un padre, tomarte de la mano y enseñarte las bendiciones que vienen con la obediencia y las maldiciones que vienen con la desobediencia. Este fue el factor común de los hijos de Dios. Tenemos ya prácticamente 3 años estudiando de corrido la Biblia en orden. Tenemos más años estudiándola, pero 3 años en esta serie de toda la Biblia. Estamos ya en el libro de Segunda de Crónicas, 14º libro de la Biblia. Y ya hemos visto esta marca en todos los hijos de Dios. Dios siempre sobre sus vidas trajo la corrección, siempre se involucró al punto en que no dejó que salieran impunes en cuanto a sus desobediencias. Recordemos desde el principio, Adán y Eva no solamente fueron expulsados del paraíso. Gracias a Adán es que el hombre como raza tiene que trabajar. Dios le dice que de castigo ahora va a tener que sudar su frente para recoger el fruto de la tierra. Y a la mujer le dice que va a tener sus hijos con dolores de parto, como parte de la disciplina que viene a causa de la desobediencia. Vemos más adelante en la historia a Caín que mató a Abel. Y Dios trae también una disciplina sobre Caín, lo expulsa del Edén donde estaban, o del lugar donde estaban realmente, y trae sobre él una maldición. Y le dice que todo lo que él va a trabajar con sus manos, de nada va a recoger el fruto. Luego vemos la generación de Noé en Génesis 6, morir ahogada por el diluvio como consecuencia de las malas decisiones que habían tomado. Vemos a uno de los hijos de Noé, a Can, también ser disciplinado a través de su nieto Canaán, donde Dios trae una consecuencia sobre su vida. La generación de la Torre de Babel en Génesis 11, vamos avanzando en la historia, y Dios trae una disciplina sobre la humanidad que estaba congregada alrededor de este lugar de Babilonia, de Babel, donde nace Babilonia. Y Dios confunde los idiomas o crea las lenguas en ese momento y dispersa a la humanidad, puesto que se había congregado para empezar a idolatrarse a sí misma. Vemos ya a partir de Génesis 12 a Abraham levantarse, pero a la vez siendo amigo de Dios es corregido por su padre. Lo vemos perder a Taré, su padre terrenal, cuando él tomó esa desviación desobediente hacia la tierra de Aram. Y también lo vemos perder a su hijo Ismael, después de la desobediencia con Agar, su sierva. Luego su hijo Isaac se casa con Rebeca y también vemos a Isaac y Rebeca sufrir las consecuencias de la corrección que Dios trae ante sus malas decisiones. Las esposas de Esaú fueron gran amargura para sus padres, Isaac y Rebeca. Y también pierden a Jacob, su hijo, porque tiene que huir de Esaú, que lo quería matar. Y hay un ambiente familiar terrible a causa de las malas decisiones que tomaron. Dios los amaba, eran parte de la descendencia, o la ascendencia más bien mesiánica. Eran los patriarcas del pueblo de Israel, pero aún así tenía que corregir sus malas obras. Vimos a Jacob eventualmente llamarse Israel, lo vimos huir hacia el norte, hacia tierra de Aram, donde su tío, y también ser engañado por su tío. El engañador encuentra uno más engañador que él y lo hace trabajar el doble para poder obtener a su esposa. Eventualmente lo vemos regresar y prácticamente padecer, pensando que su hermano Esaú lo iba a matar, y gran angustia sufrir. Vemos eventualmente a uno de sus hijos, José, ser vendido por sus hermanos y venir gran disciplina sobre sus hermanos que tuvieron que padecer por la sequía, por la angustia y eventualmente inclusive 2 de ellos ser detenidos en Egipto y sufrir agonía durante varios días. Descienden a Israel, él junto con su padre y todos la familia de Jacob. Y durante 430 años fueron tenidos como esclavos. Dios orquestando todo esto. Como les decía, un padre está involucrado sobre la enseñanza de sus hijos para enseñar, para que aprendan a discernir entre el bien y el mal.
Eventualmente envía a Dios a Moisés a sacar a Israel de Egipto y camino del desierto, Israel se queja por la falta de agua y Dios los disciplina llevándolos a un pozo de aguas amargas de Mará. Los deja ver en su propia amargura lo mal que estaban viviendo. Sigue adelante la historia y eventualmente se quejan del maná y no quieren este maná y empiezan a añorar lo que en Egipto había. No recuerdan que eran esclavos, solamente recuerdan que habían pepinos, que habían pescado, que habían cebollas en abundancia. Piden carne para comer y Dios les envía carne, pero estas codornices, dice la Biblia que no estaban aún terminando de tragarlas cuando vino una gran plaga sobre ellos y muchos murieron. Eventualmente se volvieron a quejar de la vida en el desierto. Razones tenían para quejarse, pero iban camino a la tierra prometida. Y el desierto era solo un instrumento de Dios para enseñarlos, para formarlos, pero ellos se quejaron. Y Dios envió en el campamento serpientes ardientes que mordían y mataban a aquellos que se quejaron. Y entendemos que Dios levantó un asta de bronce. Le dijo a Moisés que levantara un asta de bronce para poder detener la disciplina que había venido. Se levantó Coré junto con 250 levitas, hablando mal del liderazgo de Moisés y de Aarón. Y Dios trajo un gran juicio sobre Coré y su familia. Fue tragado por la tierra. Y los 250 fueron quemados con sus incensarios en mano. Los 2 espías que subieron a la tierra prometida, 10 de ellos trajeron noticias falsas acerca del carácter de Dios y los 10 murieron de plaga. Y el resto de la población fue disciplinado durante 40 años dando vueltas en el desierto. Al final, prácticamente estos 40 años se detienen frente al Jordán y son engañados en aquella prueba de Baal-peor. Recuerdan cuando empiezan a idolatrar a Baal a causa de las mujeres de los cananeos que se infiltran en el campamento y 24,000 mueren en un día. Los hijos de Aarón entraron borrachos al tabernáculo a tratar de ofrecer fuego extraño, dice la Biblia, y murieron quemados los 2 hijos del sacerdote Aarón. ¿Y qué me dices de Moisés cuando se salió del reposo en una de sus últimas pruebas, cuando tenía que tenía que hablarle a la peña para que de la peña saliera agua? No voy a cometer el mismo error que él. Pierde la paz, se queja de ellos, golpea la roca 2 veces y Dios trae una consecuencia y Moisés no entra a la tierra prometida. Es decir, tenemos un Dios de carácter. Un Dios que bendice, pero un Dios también que corrige la desobediencia. ¿Qué decimos de Israel cuando entra en la tierra prometida y bajo el liderazgo de Josué, un hombre llamado Acán toma del anatema y lo esconde debajo de su tienda? Y Dios trae una gran pérdida frente a Ai. Y después de esto, Acán pasa al frente y es apedreado, su casa es quemada y sepultado bajo piedras como consecuencia, disciplina sobre el pecado. Ese es el carácter de Dios. Más adelante en el libro de Jueces, pues uno tras otro. Israel vivía sin rey, cada uno vivía como le parecía y por supuesto, cuando vives como te parece, vives mal. Porque nuestra naturaleza siempre va a pedir que lo que parece mal delante de los ojos de Dios. Y Dios permitía que viniera el juicio de las naciones externas sobre Israel como la vara de la disciplina. Y levantaba de tiempo en tiempo un juez que traía paz a la tierra, que traía arrepentimiento, pero después nuevamente Israel volvía a hacer lo mismo. Y de ahí hasta el sacerdote Elí, uno de los últimos jueces de Israel antes de Samuel, que tuvo una consecuencia por su mala vida y la de sus hijos. Y no solamente perdió su vida, perdió a sus hijos en batalla, sino que perdió el arca de Israel y los filisteos tomaron gran parte de la propiedad de Israel. Y en esa batalla también muere Saúl. Lo que estamos viendo acá es un principio. Dios es un Dios de orden, no de suposiciones. Y Él quiere que tú entiendas que Él se mueve de acuerdo a una estructura. Eso es bueno, porque nos permite entender a Dios. Dios no es como aquel papá que hay que andar preguntando cómo amaneció hoy. ¿Anda de buenas o anda de malas? No sé.
Tócale la puerta, no, tócale tú la puerta, no, ve tú eres el favorito, no eres tú. No, Él es constante siempre en su carácter. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Decíamos ahora que con tal de demostrar la inmutabilidad de su consejo, Él interpuso juramento para que tú le creas. Te lo juro que no voy a cambiar, dijo Dios. Él es el mismo. Entonces la Biblia se convierte en un manual para que tú conozcas cómo actúa Dios. Entendemos un principio. Y el principio es que la libertad no es hacer todo lo que tú quieras hacer. Eso no es libertad. La libertad es disfrutar tu vida dentro de los linderos del plan de Dios para ti. Eso es ser libre. Libre no es emborracharte hasta caer muerto solamente porque no tienes que darle cuenta a quien tú quieras. Ser libre no es irme 3 meses de mochilero a Europa porque soy libre. No tengo nada en contra de eso. Digo, si lo pueden hacer sería, y Dios los guía, es parte del plan de Dios para sus vidas, pues buenísimo. Pero libertad no es hacer lo que te da la gana. Libertad es descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida y vivirlo. Libertad es gozar dentro de la ruta que Dios diseñó, no fuera de la ruta. Y quien te ama siempre te guiará por la ruta segura. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor no hace nada indebido. Así es que una persona que te ama y te pide que hagas algo indebido, entonces no te ama, porque si no la Biblia mentiría. Así es que cuando una persona te pide hacer algo que no está bien, que va en contra de tu integridad, en contra de tu salud, en contra de tu pureza, en contra de tu dignidad, no te ama. Está enredado emocionalmente probablemente, pero eso no es el amor que proviene del Padre. Una persona que te ama te enseñará a andar en la voluntad de Dios. Te tomará de la mano y te enseñará cuáles son las zonas prohibidas y cuáles son las zonas correctas por donde debes andar. Si has visitado alguna ciudad que no conoces y alguien la conoce, te dará algunos consejos. No, ve aquí, no te subas en los taxis. En México, por ejemplo, siempre me dicen, taxis no, solo los de tal color, o bueno, ahora hay Uber. No vayas a Tepito, o no te metas en el metro, o no vayas aquí, o no vayas allá. Porque quiere que tú te conserves seguro. Una persona que te ama te enseñará a no salirte de la ruta. Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dios te adoptó. Cuando naciste de nuevo, Dios te adoptó. Él se declaró tu Padre. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Eres hijo de Dios cuando naces de nuevo. Y Dios es el modelo de Padre perfecto. Y el Padre perfecto te invita a lo que es correcto y corrige lo que está incorrecto. ¿Por qué? Porque el Padre te ama. Job 5, 17 y 18 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Si Él te está corrigiendo, si Él te está castigando, que es el término que usa la Biblia, o disciplinando, no lo menosprecies. Es lo máximo. Eres amado, tienes un Padre que cuida por ti. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Anoche oraba yo con este versículo y decía, Dios, gracias. Gracias por tus manos y por las llagas que producen.
porque serán la invitación para verte vendarlas. Gracias, Dios, de corazón, con profundidad, gracias. Estamos estudiando la verdad detrás del sufrimiento y dijimos, hay múltiples manifestaciones de sufrimiento, de angustia en la vida, miles. Como seres humanos hay manifestaciones de sufrimiento, pero fuentes solamente hay 3. Vimos la primera, sufrimiento causado por los errores del pasado. Y la respuesta fue el nuevo nacimiento. Yo decía a Jennifer ahora, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El pasado quedó estrellado en la cruz. Y el día que naces de nuevo, tu pasado Dios lo borra y lo tira al fondo del mar para que tengas una nueva vida. Lava tu vida y te da un nuevo comienzo. Entonces, la primera fuente de sufrimiento, que es el pasado, Dios la trató en la cruz para que tú simplemente aceptes la vida de Jesús cuando resucita de la muerte de la cruz. Y así como Él resucitó de entre los muertos, también tú andes en vida nueva. La segunda causa de sufrimiento, las pruebas que vienen en el camino. Y Dios te enseñó que las pruebas son parte de su amor. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En tiempos de prueba, tu lugar es humillándote debajo de su mano para que Él se encargue de todas las circunstancias. Porque la prueba lo que busca es traer bendición a tu vida. Así es que el sufrimiento, la angustia, el dolor que producen las pruebas, delante de Dios son hermosos porque Él es el que hace la llaga y Él también la vendará. Él tiene un propósito. Y el propósito es sacarte abundancia. Y hoy vamos a ver el tercer caso, la tercera fuente de sufrimiento. Ya no son pruebas, ya no es tu pasado, ahora es la corrección que Dios trae para limpiar tu vida, la disciplina que Él produce. Vamos a ver el caso de Ezequías. Y vamos a estacionarnos en 2 de Crónicas 32, por favor. 2 de Crónicas 32. En el versículo 24 dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Esto lo estudiamos la semana anterior. Ezequías se enferma y busca a Dios, se somete bajo la poderosa mano de Dios y Dios lo saca adelante. Y justo después de su enfermedad, dice a partir del versículo 27, todo cambió en el reino y en la vida de Ezequías. Dice en el versículo 27, y tuvo Ezequías riquezas y gloria muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también las ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Vino gran abundancia, riquezas, gloria, fruto, animales, producción, ciudades, hatos, riqueza, ingeniería, agua, prosperidad. Estaba viviendo en un paraíso, un hombre que vivía como debía Ezequías. Un hombre que oraba, un hombre que estaba cerca de la voluntad de Dios en todo lo que hacía. Un hombre que invitaba a confiar en Dios. Un rey verdadero de Israel. Dios deja una promesa en el Salmo 89, precisamente con respecto a los hijos de David, y Ezequías era uno de ellos. Dice en el versículo 20, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mis misericordia estarán con él
y en mi nombre será exaltado su poder. Todo esto es una promesa sobre David. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Tendrá dominio sobre no solamente el territorio de Israel, sino sobre los ríos, inclusive hasta llegar prácticamente al Éufrates y sobre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Y él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, hablando en sentido literal de Salomón su hijo y en sentido profético de Jesucristo su hijo. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre. Ahora sí está hablando de sus hijos reyes. Después de Salomón, Roboam, hasta este momento que estamos estudiando Ezequías. Está dando una promesa sobre cada uno de los reyes que vendrían. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Aquí está en el versículo 30, dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Voy a corregirlos como padre que soy. Mas, dice el 33, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. Seguirán en el trono para siempre. No los voy a desechar, pero sí los voy a disciplinar. Un padre te disciplina, pero sigues estando en su casa. Sigue estando en la mesa. Un padre te corrige, pero no pide que te hagas una transfusión de sangre y que te cambies de apellido. Eso es lo que está diciendo: voy a corregirlos, castigaré con vara su iniquidad y su rebelión y con azotes. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsaré mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré, su descendencia será para siempre. Y ahí nos da una promesa de que el Mesías, descendiente de David, será para siempre. Esta es la promesa que Dios hace sobre los reyes y sobre Ezequías, que era rey de Israel. Esto vendría, por supuesto, a estar sobre él. ¿Y esto por qué se los digo? Porque dice Segunda de Crónicas 32, regresamos ahí en el versículo 25, y ahora sí esto es materia nueva. Dice: mas Ezequías, después de todas las riquezas, la gloria, la abundancia, el fruto, animales, producción, ciudades, hatos de cerdos, de ovejas, etcétera, ingeniería, agua potable, etcétera. Estaba estudiando ayer que hay un túnel que se llama el túnel de Ezequías, que entra justo a la ciudad de David, digamos la casa de los reyes en Jerusalén. Ya eso no es, todo eso está bajo tierra. Está prácticamente a 40 metros bajo tierra. Y este túnel es el que construye Ezequías precisamente cuando está el sitio de Sennacherib alrededor de Jerusalén y están los asirios acampando. Ezequías manda a sellar todas las fuentes de agua para dejarlos ellos sin agua, y en un sentido iba a dejar también a Jerusalén sin agua, pero lo que no tenían planeado es que él, junto con ingenieros, habían diseñado un acueducto. Ahora esto suena a nada, pero en aquel tiempo, un acueducto subterráneo, 40 metros bajo tierra, y lo más asombroso no es eso, es que mide 500 metros de largo. Tiene una gradiente del 6% constante a lo largo de los 500 metros. Obviamente, ¿para qué? Para que el agua corra. O sea, no es así. No está hecho en Latinoamérica. 6% constante. Y además es en forma de S. Tiene varias S, no es línea recta. Por eso es más largo de lo que debería. Pero ¿saben qué es lo más increíble de todo? Que lo hicieron 2 equipos por separado al mismo tiempo. Uno empezó en el lado A, otro en el lado B, y se encontraron. ¿Cómo haces eso a 40 metros de profundidad? Hay N cantidad de teorías. Yo tengo la mía. No se las voy a decir, pero la que más dicen ellos es que iban golpeando la roca
y el sonido de la roca, me parece un poco difícil, pero bueno, a 40 metros de profundidad iba diciéndoles por dónde iban. Y en el lugar donde se encontraron hay una inscripción de 2800 años donde celebran ahí que nos encontramos y empezó el agua a correr, y se llama el acueducto de Ezequías. Por eso lo amaban. Este hombre, cuando murió, dice la Biblia que lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Impresionante las obras que él hizo. Dice que adquirió ciudades, riqueza. O sea, desde tiempos de prácticamente Salomón no ha habido un rey así. ¿Sí recuerdan que estuvo a punto de morir? Y Dios le dio vida. En 3 días estaba de vuelta. Dios devolvió la sombra en el reloj de sol de Acaz, su padre. Como tipo de Ezequías, vuelvo a empezar contigo. Mis misericordias son nuevas una vez más y tienes vida una vez más para que la disfrutes. Y la disfrutó. Ahora sí, con este contexto en el versículo 25 dice la Biblia, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. No correspondió al bien que le había sido hecho. Es decir, que vivió actuando inmerecidamente al bien recibido. Quiere decir que todo lo que Dios le había dado debió haber producido un efecto que en su vida no ocurrió. Un objeto golpea a otro y lo mueve. Y en la vida de Ezequías no ocurrió. No ocurrió. Las leyes que están en el corazón de Dios estaban enfrentándose a un caso distinto a lo que Dios espera. No vivió a la altura, fue incongruente al bien recibido. Dios le dio bien, le dio vida, le dio una nueva oportunidad y Ezequías no correspondió. Es decir, recibió algo y lo usó mal. No sabemos si son los recursos que recibió que los usó mal. No sabemos si es la gracia que recibió, si la vida que recibió, el tiempo que recibió, el ministerio que recibió, la comisión que recibió, o todo en conjunto de lo que recibió, no lo usó como Dios esperaba que lo usara. Eso significa que no correspondió. Y además, detrás del pasaje podemos entender que Dios está esperando una correspondencia de lo que da. Es decir, no que Dios necesite que le devuelvas, pero cuando Él invierte, Él espera recoger. Y tenemos N cantidad de parábolas que enseñan esto. Jesús habló de una parábola de los siervos malvados, que se les dio territorio, se les dio herramientas, se les dio todo lo necesario para producir fruto y no producieron fruto. Y por eso fueron malvados, porque no producieron fruto. Habla de la parábola de los talentos. Un hombre se le da 5, produce, un hombre se le da 2, produce, un hombre se le da 1, no produce. Y Dios, bueno, el Señor que representa a Dios en la historia, le dice siervo malo y negligente. Negligente es que no correspondió con lo que se le dio. Y aquí hay una primera alerta. Es decir, podríamos terminar la reunión acá y ya tienes tarea. Ya te puedes ir a casa a decir, ok, ¿qué me dieron a mí y qué están esperando de lo que me dieron? Si ya tienes a Jesús en tu corazón, bueno, imagínate. Tienes salvación. Tienes un ministerio, aunque no lo sepas, tienes un ministerio, puesto que Dios te dio dones al nacer de nuevo. Y eso es porque Él espera recoger fruto a través de esos dones en la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Además de eso, te dio vida, te dio intelecto, te dio recursos, es decir, te puso en un medio, un país maravilloso, donde tienes trabajo, donde tienes alimento,
quizás tengas familia, quizás tengas hijos, quizás tengas habilidades para cantar, para bailar, no sé, para pintar, mil cosas de las cuales no ocurren de casualidad. Así como el sol va a 720,000 kilómetros por hora y no es casualidad, también Dios te dio, o vamos a cambiar la palabra, Dios puso en tus manos para que administraras algo que es de Él. Y espera que tú correspondas a eso. Y puede pasar el tiempo y vendrá el día donde algunos reciban el bienaventurado, bien hecho, mi buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y habrá otros que reciban la mala nueva de siervo necio y negligente. Estuviste distraído con las luces de colores ficticias del mundo, mientras se te pasó el tiempo para producir fruto. No vivió a la altura del milagro recibido. Mateo 13, del 45 al 46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una historia ficticia que representa los valores del reino de los cielos. El reino de los cielos lo puedes comparar con algo que te voy a decir, dice Jesús, para que entiendas qué se espera de ti. Es como una persona que siempre está buscando lo mejor, un mercader que busca buenas perlas y de repente encuentra la más preciosa de todas, al punto que deja todo por ella. Eso es el reino de los cielos. Ese es el reino en el que estás, el que recibiste. Cuando naciste de nuevo fuiste partícipe de este reino. Dice la Biblia en Colosenses 1:13, dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al imperio de su amado Hijo. Cuando naciste de nuevo, ahora eres parte de este reino. Y este reino es la piedra preciosa que no puede estar compitiendo con otras perlas ficticias, con falsos brillos de cobre que se deshacen. No corresponder es no prestarle atención a lo que recibiste. Es no arrojarte de completo sobre ello. Dice la Biblia que Dios hizo un prodigio sobre Ezequías. Habla acerca de estas personas de Babilonia que vinieron y dice que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Puede estar hablando del prodigio de haber sido sanado después de tener una herida de muerte. Según el profeta Isaías le dijo, te vas a morir, te vas a morir. Y fue sanado. Puede ser ese el prodigio o puede ser el hecho que haya regresado la sombra del sol en 10 grados hasta su punto inicial. Puede ser ese el prodigio. Sea como sea, sobre Ezequías se hizo una gran obra. Y el mundo vino a ver qué es lo que había pasado. Y Ezequías no correspondió con respecto a lo que Dios había hecho en él. La Biblia dice que los apóstoles contaron con un increíble apoyo durante el tiempo de la fundación de la iglesia de la primera generación. Ellos predicaban la palabra y Dios testificaba juntamente con ellos por medio de señales, de prodigios y diversos milagros. Por eso ocurrían cosas fantásticas, porque Dios a través de la resurrección de un muerto, un cojo que no ha caminado en 42 años y de repente salta y empieza a andar, a través de que el hecho de que el apóstol Pedro caminara y su sombra sanara, la resurrección de Dorcas en Hechos 9, y en fin, N cantidad de situaciones y prodigios milagrosos, solamente le abrían a los apóstoles la puerta para que ellos dijeran, no soy yo, es Jesús.
¿Qué está haciendo esto a través de nosotros? Tomaban la atención de quienes observaban y la ponían en el sitio que debían. Sí recuerdan en Hechos, lo prediqué hace unas semanas, cuando este hombre paralítico se levanta y él dice, decía Pedro, ¿por qué ponéis los ojos sobre nosotros como si este prodigio hubiera venido de nosotros? Esto lo hizo Jesús, el Jesús que ustedes mataron, pero bueno, ahora hay buenas nuevas. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, porque Él ahora los llama a que se conviertan. Y usaban los prodigios para prestar la atención de la gente sobre el Salvador. Algo pasó con Ezequías que no correspondió. Dice la Biblia que no correspondió al bien que había sido hecho. Entendemos este bien como toda la bondad de Dios, no solamente al sanarlo, igual no solamente al librarlo de Sennacherib y el pueblo asirio, sino también al retroceder el reloj y toda la abundancia que le dio y el intelecto que le dio y todo lo demás. Dice que no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que ¿qué? O sea, ¿cómo entendemos qué es no corresponder? Porque hay un sino. Dice, no correspondió, no vivió a la altura, sino que lo que hizo fue esto. Dice, sino que se enalteció su corazón. Se enalteció su corazón. Segunda de Reyes, el pasaje paralelo nos deja saber cómo fue que se enalteció su corazón. Segunda de Reyes 20, del 12 al 14, dice, en aquel tiempo, en este tiempo de abundancia, acueducto, ganado, ovejas, fiesta, fama, venían de los reinos. ¿Te acuerdas cuando lo vimos aquí con el iPad? Pusimos todos los reinos que ahora le traían a Ezequías ofrenda al reino, etc. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Había varias razones por lo que los reyes de Babilonia estaban interesados en esta situación. Entendemos ahora en la historia que el imperio asirio, en este momento el imperio asirio es el que está gobernando, no sobre Judá, gracias a lo que vimos que pasó hace como 3 semanas, pero eventualmente el reino asirio es tomado por el reino babilónico. De hecho, vamos a ver el juicio que viene sobre Judá, que es trasladado hacia Babilonia. Pero el punto es que los de Babilonia estaban interesados en Judá. ¿Por qué? Porque había ocurrido algo maravilloso, prodigio en Judá, en contra de sus enemigos de siempre, los asirios. Además, el sol era uno de los dioses de los babilonios. Entonces, si en Judá hay un rey que hace que el sol se regrese, un rey que le da órdenes a nuestro Dios, y además 185,000 muertos de nuestros enemigos en una noche. Hay que ir a ver qué es lo que ocurrió. Por eso enviaron a este tipo Merodac Baladán con mensajeros, cartas presentes, para ver qué había pasado. Dice, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él envió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Ezequías abrió la puerta del reino y los babilonios entraron y vieron todo, hasta la casa de armas. Le mostró sus fuerzas militares. ¿Por qué lo hizo? No les puedo decir por qué. Pero dice la Biblia que la razón por la que lo hizo fue
porque se enalteció su corazón. Entonces, ¿cómo se enalteció su corazón? Primero podría haber sido jactándose. Miren todo lo que tengo. Vamos para que vean los tesoros, la casa de armas, el reino, el ganado, el acueducto. Vean todo lo grande que soy. Eso es como si Pedro hubiera sanado y digan, es que soy Pedro. Ese es un punto, pudo haberse jactado de lo que él no hacía. Otro punto pudo haber sido, y esta es mi teoría, buscando alianza con los babilonios. Les abrió todo y les dijo, vengan y vean lo que yo puedo aportar en la alianza en contra de nuestro enemigo común, que son los asirios. Y esto para Dios es terrible. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la libertad meses atrás, sin necesidad de apoyo de nadie. Y si Ezequías ahora está buscando apoyarse en los babilonios, entonces esto era una cachetada para Dios, enaltecimiento. Otra teoría puede ser que actuó sin temor. ¿Por qué? Porque ya se vio tan lleno de victorias que dejó de temer al pecado, porque todo le salía. Y muchas veces Dios tiene que mantenerte con los pies en la tierra gracias a los fracasos para que estés sano y tu cabeza no vuele a la estratosfera y seas una ovejita más de las que necesita estar cerca del buen pastor. ¿Por qué estás cerca del buen pastor? Honestamente, ¿por qué estás acá? Porque necesitas. Llegamos a Cristo porque necesitamos. Mi esposa y yo llegamos con un matrimonio destruido. Yo llegué con ataques de ansiedad, pánicos, temores, el agua en el cuello en todas las áreas. Y llegué corriendo a Cristo. Si no hubiera pasado nada de eso, si mi vida hubiera sido perfecta, la vida de no sé qué actor famoso, en aquel tiempo era Brad Pitt. O sea, si mi vida hubiera sido la Brad Pitt, con todo perfecto, el carro, la esposa, todo, la belleza, la fama, el poder, yo no hubiera buscado de Cristo, no hubiera necesitado, pero Él hizo que mis fracasos fuesen un trampolín que me impulsara hacia el trono de la misericordia. Y hoy lo sigue haciendo. Hoy mi vida está rayada y mojada y llena de tiempos entre Él y yo. ¿Por qué? Porque necesito de estar con el buen pastor. Pero cuando todo sale bien, que probablemente lo que estaba pasando con Ezequías, entonces perdió el temor. Perdió el temor de Jehová que nos mantiene a sus pies. Eso es algo también que pudo haber ocurrido, o quizás indiferencia en los medios de gracia. Antes conocimos a Ezequías, el hombre que siempre lo encontramos orando, extendiendo las cartas delante de Dios, las cartas que le habían escrito, ¿verdad? No otro tipo de cartas. Cartas que le habían escrito con amenazas. Vimos a Ezequías indignarse delante de Dios en el templo pidiéndole ayuda. Lo vimos limpiar el templo, lo vimos establecer la Pascua, lo vimos establecer los sacrificios continuos en el templo, todo porque le tenían temor a Dios y quería mantenerse en obediencia. Pero puede ser que de repente ya no haya necesidad de eso y digamos que asociado al punto anterior, se haya distraído de los medios de gracia o todas las anteriores, que muy probablemente también. Se jactó, buscó alianza, actuó sin temor y descuidó los medios de gracia. En fin, el problema es que se enalteció su corazón, no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Por qué? Porque se enalteció su corazón. Enaltecer es poner en alto mi corazón, más alto de lo que debe estar. Dice la Biblia, Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cuando yo tengo más alto concepto de mí que el que debo tener, pierdo la cordura. Cuando yo creo que yo puedo sin Dios, cuando yo creo que yo puedo sin leer, sin orar, sin memorizar, sin testificar, cuando yo creo que yo puedo no congregarme,
entonces estoy teniendo más alto concepto de mí que el que debo tener y me enaltezco. No estoy pensando de mí con cordura. Enaltecer es poner en alto algo, es perder la perspectiva. La perspectiva correcta es la humildad, que la humildad es entender quién es Dios y quién soy yo. Eso es la humildad. Dios todopoderoso y yo soy nada poderoso. Cuando yo tengo claro eso, estoy sometido bajo la poderosa mano de Dios y Él me exalta cuando es tiempo. Cuando yo pierdo la perspectiva, yo creo que yo puedo. Inclusive empiezo a ver a Dios ya no tan necesario, o no capaz en ciertas cosas. Pierdo la perspectiva y me enaltezco. Enaltecerse es andar en altivez, en soberbia, en orgullo. Y me lleva indiferentemente a la indiferencia. Me lleva a vivir de una manera inmerecida. Entonces no correspondió al bien que le había sido hecho porque se enalteció su corazón. ¿Cómo se pudo haber enaltecido? La verdad es que el detalle no nos importa. Lo que nos importa es temer. Lo que nos importa es poner nuestros pies sobre la roca y decirle, Dios, si estoy enaltecido en alguna área de mi vida creyéndome poderoso para algo, por favor recuérdame quién soy yo. Cuando el corazón del hombre deja de estar humillado bajo la poderosa mano de Dios, se ha enaltecido. Y tú sabrás en qué área de tu vida puede ser que estés enaltecido. Y por eso les hablaba de la disciplina, porque dice la Biblia que no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. ¿Y qué hizo su padre que lo ama? ¿Qué hizo papá? Lo que hace un padre que ama a sus hijos, lo corrige, lo corrigió. Dice, se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Vino la ira. Esta palabra ira en el hebreo es kesep, tiene que ver con la disciplina de Dios. En el mismo libro la encontramos en unas ocasiones que voy a rescatar brevemente. ¿Sí recuerdan cuando Josafat hizo alianza con los reyes de Israel? Y vino el profeta Jehú y le dijo, te has hecho alianza con los que aborrecen a Dios, ha salido ira del trono de Dios por eso. Le dijo, dejaste que en tu corazón entrara lo incorrecto y ahora viene disciplina. Más adelante Josafat entiende esto y establece jueces a lo largo de Israel y les dice, compórtense como deben, teman a Dios para que no venga ira. Ahí nuevamente está la palabra, para que no nos disciplinen. Me dirás, ¿qué relación tan fea moverse dentro de los parámetros solamente para que no te disciplinen? Bueno, si lo quieres ver así, pero qué tal relación tan hermosa. Un padre que te dice, si te sales del lindero de lo que es sano para ti, yo te voy a corregir. ¿Para qué? Para que no te acostumbres y eventualmente venga el impacto a 220 kilómetros por hora. O venga el divorcio y la enfermedad y la desesperación, porque nunca fuiste enseñado que el fuego quema. Entonces yo prefiero corregirte una vez. No toques porque el fuego quema y si lo tocas tienes corrección. Lo hago yo, dice el Padre, con amor, con cuidado, en el sitio indicado, con la paciencia, con toda la esfera de atenciones que requiere, a que no suceda afuera, donde vas a ser destruido. Eso es amor. También encontramos la palabra cuando sí recuerdan a Joás, que muere Joiada, y este hombre revela quién era, y al morir Joiada, el sumo sacerdote que lo había criado desde el año 0 y a los 6 años lo ponen como rey. Si no recuerdan, vamos a tener que ir a repasar las células. El tema es que dice la Biblia que viene ira sobre Judá porque Joás descuidó todo lo que Joiada había levantado.
Y también aparece cuando Acaz, el padre de Ezequías, vive mal, hace malas alianzas, adora a todos los dioses de Canaán y todo lo que se le ocurrió adoró, y dice la Biblia que vino ira sobre él. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado. Y eso es lo que está pasando con este hombre. Dios trae ira, Dios lo vio enaltecido y ahora lo tiene que humillar, lo tiene que bajar de donde está, del enaltecimiento en el que estaba. Esto no es una prueba, error común. La prueba y la disciplina son cosas distintas. La prueba tú no la pides, llega, porque es parte del plan de Dios para hacerte crecer. La disciplina sí viene como consecuencia de la desobediencia. Hay gente que me dice, Guille, es que yo no sé si esto es una prueba o una disciplina. Y yo, revisa tu vida. No hay nada, entonces es una prueba. Y si hay algo, es decir, Dios te va a corregir sobre una falta, no sobre una suposición. Investiga tu vida, revisa. ¿Estás obedeciendo todo lo que conoces? ¿No hay nada que esté quedando de lado? Entonces no te preocupes, es una prueba. Pero ¿sabes qué? Cuando ya estás ahí, ¿qué importa la puerta? ¿Tienen frío? Si entraron por esa puerta o si entraron por esa, igual el lugar está frío. Si es prueba o es disciplina y estás sentado en el sitio, busca la puerta de salida. No busques la puerta de entrada. ¿De qué te sirve? Recuerda, el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ruge y marea y te saca de sitio y no te permite encontrar y discernir qué es lo que debes hacer. Y sus rugidos son muy variados. Es que yo no sé, Dios me está castigando por algo, yo no sé qué es. Hay algo, yo puedo pecar sin que yo sepa, Guille. Hebreos 12:5 y 6 dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío? Vuelve a citar, hacer la asociación entre la disciplina, padre e hijo, ¿no? La exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cómo salgo de la disciplina? Primero entiende que no hay otro lugar donde eres más amado que debajo de la vara de la corrección de tu padre. Ahí no eres odiado, ahí hay amor. Ahí tu padre está teniendo cuidado de ti, está limpiando lo que te puede destruir. Ahí eres especial, ahí Él tomó el tiempo. Así es que no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmayes, que esto no vaya a afectar tu entrega. Al contrario, busca crecer en la entrega, porque algo Dios está purificando del corazón. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Este tema yo sé que no es popular, pero es parte de todo el consejo de Dios. Y es increíble poder celebrar el Padre que tenemos. Un Padre que va a corregir. ¿Para qué? Me adelanto al fin de la disciplina. Para que participemos de su santidad. Para que volvamos a disfrutar de la comunión con Él que habíamos perdido a causa de eso que estaba atravesado como una piedra en el camino. Hay niveles de disciplina. Y esto es lo que más me sorprende. Si me dices, Guille, el gran descubrimiento es este. A lo mejor algunos de ustedes lo sabían, yo no. Bueno, sí lo sabía, pero no lo estaba disfrutando como ahora. La disciplina tiene niveles. Y el primer nivel es el nivel automático o el nivel inmediato. Es lo que ocurre de inmediato en el momento en que desobedeces. Hay pérdida inmediata de comunión con Dios. Y para mí, eso ya es la vara doliendo. Si no te duele perder comunión con Dios, estás gravemente enfermo.
Quizás me dirás, Guille, yo no he tenido grandes disciplinas en mi vida. Puede ser por esta razón. Porque te duele tanto percibirte separado de tu Señor que corriges. Entonces no hay necesidad de más. La disciplina es corta, es breve. Resuelve de momento, ahí en el acto. Sin mucho show, sin mucho grito, sin tener que ser arrastrado o mil cosas. Pero duele este primer efecto que es automático, la pérdida de comunión. Y cuando pierdo la comunión con el Señor, el Espíritu Santo es apagado o contristado. Y el dominio lo tiene la antigua naturaleza. Eso es una disciplina. Yo sé que les ha pasado. Ser gobernado por la antigua naturaleza es horrible. Una vez que entiendes los principios y entiendes la Biblia, es horrible. Es como haber tenido un mal presidente y luego cambia el gobierno, hay un presidente increíble y luego vuelve a ganar el mal presidente. 5 años después, otra vez tenemos al mismo. Domina la antigua naturaleza, hay pérdida de gozo, pérdida de paz y otro peor, el peor de los paletazos para mí. Te debilitas ante la tentación. Ahora la tentación es gigante, una tentación que antes era cualquier cosa, ahora, ¿por qué? Porque estás siendo disciplinado. De hecho, te das cuenta de que fallaste porque empiezas a vivir estos efectos. Dices, ¿por qué la antigua naturaleza está tan a flor de piel? ¿Por qué ahora la tentación es tan difícil? Porque estás experimentando la disciplina, esta primera disciplina automática, que es el amor de Dios. Es como decir, Dios, todos los días tenía yo la oportunidad de hablar contigo, de compartir contigo secretos y cosas maravillosas, y de repente no me contestas. ¿Qué pasó? Primer nivel, automático, y les recomiendo no pasar de ahí. Segundo nivel, consecuente. Los nombres los puse yo, les pueden poner nivel A, B, C o como quieran. Consecuente, y este está asociado a la terquedad. Y ahí es donde experimentas la vara de la corrección. Es decir, persistes en seguir y seguir y seguir. Y viene la vara. La vara se manifiesta a través de la aflicción, el dolor, la enfermedad, la sequía, la pérdida. David lo asociaba con una tremenda sequía en su alma. Dice, se convirtió mi verdor en sequedades de verano. O sea, ya no hay vida en mí. Ahora todo es sufrimiento, hay pérdida, hay dolor. Tratas y no logras. Buscas y no consigues. Y el tercer nivel, que es el peor, la rebeldía, que es el extremo. Y es donde el creyente persistió en vivir en el nivel anterior y no le hizo caso al primer nivel, persistió a través del tiempo y el tiempo y el tiempo y el tiempo, al punto en que ya no era una sola desobediencia, sino que es rebeldía. Quiero vivir de esta manera, entiendo los principios, pero quiero ir en contra de ellos en esta área de mi vida. Viene la rebeldía y ahí es donde vemos casos como en 1 Corintios 5, donde la Biblia dice que debe ser entregado a Satanás. Así lo pone la Biblia. Ahí viene la disciplina extrema, donde Dios tiene que decirle al diablo, ve y tócalo. Trabaja tú con él, para que despierte o para que muera. Y vemos el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? No es un pecado. Todos los pecados los pagó la cruz. Pero el pecado de muerte es persistir en una actitud de pecado. Y Dios te habla la prédica, te habla la enseñanza, te habla el consejo, te habla y tú persistes y persistes y persistes hasta que Dios dice, fuera, tráigamelo para acá, viene para el cielo, el rey Saúl. Lo hablamos la semana pasada con Maripop. Murió, fue al cielo, pero fue sacado, muerte vino. Consecuencia extrema. 1 Corintios 11 habla la Biblia de unos creyentes de Corinto que estaban viviendo mal y dice la Biblia que ellos, algunos han sido debilitados y otros duermen muertos a causa de persistir y persistir y persistir en rebelión. Bien, ¿cuál es el propósito de la disciplina? ¿Por qué Dios permite que ocurra? Dice la Biblia en el versículo 31, en 2 Crónicas 32, 31, dice, mas a lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios no intervino.
lo vio enaltecido, no intervino, sino que permitió la prueba. Dios no trae la tentación, trae la prueba. La prueba es la circunstancia difícil. A mano tienes los principios y Satanás te da el ofrecimiento de la tentación y tú decides cuál tomar. Dios hizo a un lado y observó. Y Ezequías no tomó los principios, sino que tomó la propuesta de la tentación y desobedeció y por eso no correspondió. Y es aquí donde entonces Dios revela el propósito de la disciplina. Dice el versículo 7 de Hebreos 12, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Nuevamente vuelve palabra hijo, padre, disciplina intermedio. Y Dios hace una pregunta retórica y dice, ¿entienden por qué yo los corrijo? Es que, ¿cómo hago para que me entiendan? Ya sé, piensen en un papá natural y en su hijito natural, papá e hijo. ¿Se pueden imaginar que el papá no disciplina al hijo? Y todo el mundo decía, no, claro, ya te entendí, Dios, claro. O sea, si papá no disciplina al hijo, no lo ama. Así es que esta carta, súper fácil de entender, hace 2000 años. Hoy nadie la entiende, porque los papás ya no tocan a los hijos. Pero eso no es tema de esta noche. El tema es que Dios usa la analogía de padre e hijo y dice, porque ¿qué hijo es aquel que su padre no disciplina? ¿Me entienden? Yo los corrijo porque los amo, así como el papá corrige al pequeño porque lo ama. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes en la analogía que di, entonces sois bastardos y no hijos. Dice, si yo os azoté, y no te corrijo, entonces eres un bastardo, no eres mi hijo. Un bastardo es un hijo fuera del matrimonio, un hijo sin poder ubicar quién es su papá. Si yo no te corrigiera, entonces te trataría como si no fueras mi hijo. Y más adelante nos da a entender que, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es decir, papá y mamá te corrigieron, algunos con faja, con correa o con lo que sea, con lo que había, con chancleta, con chola, con zapato, con pellizco, con mordisco, con jalón de pelos, con un amigo le daban con un anillo. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. A pesar de eso, papá y mamá eran papá y mamá. Y dice que lo hacían como a ellos les parecía. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre con P mayúscula de los espíritus y viviremos? Dice, si amaste a tu papá y tu mamá terrenal, aunque te corrigieron por poco tiempo, dice, 8, 9, 10 años, 12, hasta que entraste en la adolescencia, no sé cuándo paró todo eso, pero ¿por qué no vas a obedecer a tu Padre eterno que lo hace con el amor eterno que lo caracteriza? Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El propósito de la disciplina es que participes de su santidad, que vuelvas a la comunión con Él. Vamos a terminar aquí. No pude cubrir todo lo que tenía, pero creo que Dios ha sido claro en cuanto a cuál es su corazón para con sus hijos y el propósito que tiene. Ahora, podría ser que estés viendo el amor de Dios desde la ventana, como el niño huérfano que observa en la vitrina de la tienda todo lo que otros pueden disfrutar, pero él no. ¿Has escuchado de Dios? ¿Has escuchado de religiones? Quizás has probado de alguna u otra manera, pero sigues afuera. No estás disfrutando del amor del Padre en tu corazón, involucrado en tu vida. Y como muestra tangible de esto, tu vida está marcada por el temor, por el sufrimiento, por la ansiedad. Te ves a la deriva.
no en un proyecto celestial orquestado por el que hace que la galaxia gire a 720,000 kilómetros por hora, sino en una barca flotando a la deriva sin rumbo, donde no sabes qué va a pasar, y si tú no te salvas, nadie lo hará. Eso es porque el amor de Dios no está en tu corazón. Solo hay una forma de que lo conozcas, y no es a través de la religión. No es a través de hacer obras humanas. No es a través de los gestos de caridad. Ni siquiera es a través de portarte bien. La única forma que puedes conocer el amor de Dios es reconociendo que estás incapacitado para tener una relación con Él a causa de tus pecados. Un Dios todopoderoso, hay cosas que no puede hacer, y una es tener comunión con el pecado. Y tu pecado está entre tú y Él. Quisiera abrazar a mi esposa, pero no puedo, hay algo que estorba. Quieres ir a Dios, pero no puedes, hay algo que estorba. Es el pecado. Pecado es incumplimiento de la ley. La ley son 613 mandamientos. Uno de ellos dice, no mentirás. Si has mentido, hay pecado en tu vida y no lo puedes quitar. El pecado tiene una característica que es imposible de borrar de tu alma. No lo puedes lavar, no lo puedes disimular, no lo puedes esconder delante de Dios. Solamente te estorba para ir a Él. Pero dice la Biblia que hay buenas noticias. Noticias verdaderamente buenas. Y es que Dios quitó el pecado de en medio. Pagó en la cruz por ellos. Él mismo hizo lo que tú no puedes hacer, que es lavar tu alma, para que tú solamente aceptes este regalo. Tú solamente le digas, Dios, yo quiero aceptar que estoy separado de ti por los pecados que he cometido, pero en la cruz tú los lavaste, los quitaste, y a partir de este momento puedo empezar a tener una relación contigo. Esta es la forma en la cual tu vida va a cambiar, la única. Y esta es la forma en la que tu eternidad se va a definir, la única. Si aceptas a Jesucristo como tu Salvador, vas a vivir eternamente en comunión con Dios en el cielo, porque ya tus pecados no van a estorbar. Pero si rechazas a Jesucristo como tu Salvador, vas a vivir en separación eterna de Él, en el infierno, con tus pecados. Vamos a terminar orando. Voy a pedir a todos, por favor, que cierren sus ojos. Y aquellos que estén acá o los que me estén observando a través de internet y quieran invitar a Jesucristo a entrar en su corazón, que quieran pedirle perdón por sus pecados y que quieran hacer de su corazón la casa de Dios a partir de este momento, por favor repitan conmigo. Toma esta oración como tuya. Hazla parte de ti, que brote de tu corazón hacia Dios. Y dile, Dios, perdón. He pecado y estoy separado de ti. He entendido que si muero en esta condición, estaré eternamente separado. Y hoy mi vida solamente da testimonio de que no te conozco. La Biblia dice que en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero en mí, hoy, aquí donde estoy sentado, gobierna el temor. Y eso es una evidencia de que no he conocido el perfecto amor. Y quiero a partir de este momento aceptarte como el Rey de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados y te ruego que entres a gobernar mi vida y que me llenes del perfecto amor
que me laves de todos mis pecados y me hagas una nueva persona. Y que a partir de este día me uses también para que otros te puedan conocer. Gracias porque sé que me has escuchado, porque sé que has entrado en mi corazón y porque ahora soy salvo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.